Hola y bienvenidos a este último capítulo del curso de Subnetting. Se podría decir que este es uno de los mejores capítulos de este curso, ya que vamos a hablar de la máscara Subred de longitud variable. Vimos en el capítulo anterior cómo direccionábamos mediante la máscara de longitud fija, en la que la máscara Subred no cambiaba en ninguna de las subredes. Esta vez no. La máscara Subred se ajusta a la cantidad máxima de hosts en cada subred. Recordad que en este capítulo vais a tener disponibles las actividades. Recordad también que en este capítulo vamos a utilizar la misma topología que vimos en el capítulo anterior, solo que esta vez vamos a utilizar el direccionamiento con máscara de longitud variable. Como veréis que tampoco no tiene mayor miga, es digamos un direccionamiento que, aunque también se requiera más planificación, que alguno dirá que es más complicado y todo lo demás, sí que hay que efectuar digamos bastante más pasos como se hacía con el otro direccionamiento. Vamos a pasar al primer punto de este capítulo, en el que veremos qué es el direccionamiento con máscara de longitud variable. El direccionamiento VLSM o el direccionamiento con máscara de subred de longitud variable es un tipo de direccionamiento en el que cada subred va a disponer de una máscara subred distinta en función de la cantidad de hosts que queramos tener en esa subred. Es por ello que se la conoce como la máscara subred de longitud variable, porque la máscara subred varía en función de la cantidad de hosts. Dicha clase de direccionamiento surgió debido al agotamiento de las direcciones IPv4 y gracias a dicho direccionamiento se puede calcular el crecimiento futuro a red. No solamente eso, sino como veremos en las siguientes características, se dispondrá de direcciones para permitir ese crecimiento. El siguiente punto son las características del direccionamiento VLSM. La primera característica ya estamos hartos de oírla, que es que la máscara de subred varía en función de la cantidad de hosts. Eso ya no hace falta que lo vuelva a explicar más. No se desperdician direcciones mediante esta clase de direccionamiento, por lo que se deja el resto de direcciones sin asignar para el crecimiento futuro de la red. Es decir, si queremos que en un futuro cercano nuestra red pueda crecer, necesitaremos direcciones disponibles para permitir ese crecimiento. Es por ello que el direccionamiento con máscara de subred de longitud variable nos va a permitir optimizar el espacio de direcciones de tal manera que tengamos direcciones disponibles para asignárselas a futuros hosts y a futuras subredes, claro. La siguiente característica es que el direccionamiento es más complicado porque en cada subred hay que obtener una máscara de subred diferente. Esto no significa que este direccionamiento vaya a ser muy difícil, ni mucho menos. Simplemente que tenemos que obtener una máscara de subred distinta a medida que vayamos avanzando de subred. Más adelante veremos en el ejemplo una manera más sencilla de obtener máscaras subredes, sin tener que estar 2 minutos rompiéndose la cabeza. Se utiliza la notación CIDR para identificar cada una de las subredes, es decir, que muestra la dirección de subred y el prefijo, que es la cantidad de bits que forman la máscara subred. En un capítulo anterior, no sé si fue en el capítulo 4, vimos lo que era la notación CIDR. Vimos un ejemplo de lo que era una notación CIDR en sí. Era la dirección de subred y el prefijo, que era la cantidad de bits que tenía la máscara de la subred. Al utilizar el direccionamiento con máscara de subred de longitud variable, estaremos hartos de ver notaciones CIDR por aquí y notaciones CIDR por allá. Como ya os dije antes, luego veremos en el ejemplo una manera más fácil de calcular el prefijo. Y así obtenemos la máscara de subred sin estar 2 minutos rompiéndose la cabeza. Vamos a pasar directamente a cómo se calcula el crecimiento futuro de la red. Dicho cálculo se realiza así: se le aplica un porcentaje a una cantidad determinada de subredes y de una cantidad determinada de hosts. Con este número tendremos digamos ya una cantidad de hosts y una cantidad de subredes para el crecimiento futuro después de haberle aplicado tal porcentaje. En este caso vemos un ejemplo de cómo se le aplicamos un porcentaje de un 65% a 5 subredes y a 240 hosts. Recordemos que cuando calculemos la cantidad de hosts para crecimiento futuro tenemos que hacerlo en la subred con mayor cantidad de hosts. Es decir, siempre vamos a tener que coger la cantidad de hosts de la subred con mayor quesito. El resultado que nos ha salido después de aplicar el porcentaje nos ha dado 3,25. Entonces, viendo que el decimal no sobrepasa no llega al 0,5, pues se redondea al 3. Y luego vemos que la cantidad de hosts, después de haberle aplicado el porcentaje, nos ha dado 156, que sumándolo a los 240 nos ha dado como resultado 396 hosts para la ampliación. Entonces, cuando nos sale un resultado decimal, si vemos que llega a 0,5 o más, entonces redondamos el siguiente número. Por ejemplo, si nos sale un 7,5, pues le aplicamos el redondeo y nos sale 8. Y si es todo lo contrario, si es menos de 7,5 y nos sale por ejemplo 7,2, pues le aplicamos el redondeo y lo dejamos en 7. O sea, este cálculo no hay que hacerlo en ninguna actividad, ni mucho menos. No digo que sea en todas,
sino que habrá alguna actividad en la que se dicen, a ver, calcula el crecimiento futuro de esta subred. Pero en principio no vamos a centrar únicamente en cómo vamos a direccionar mediante la máscara de longitud variable. Entonces vamos a mostrar de nuevo la topología para que veáis cómo vamos a direccionar esta red mediante la máscara de longitud variable. Entonces, como estáis viendo, la cantidad de hosts es precisamente el mismo, solo que esta vez vamos a cambiar la máscara de subred, ¿vale? La cantidad de hosts en cada subred va a seguir siendo prácticamente lo mismo que en el ejemplo anterior, solo que esta vez también cambia el prefijo, porque seguimos teniendo la dirección 156.21.00 y esta vez es una /19, ¿vale? Recordemos que esta topología tiene 6 redes LAN y 2 WAN. Entonces, en este caso, el rango de la primera subred no la vamos a tocar. De hecho, vamos a recordar cómo era el rango de la primera subred. Dicha subred comenzaba con una dirección 0.0. El 0.1 se le asignaba a la interfaz FA00 del router 1. La 15.254 se le asignaba al PC0. Y la dirección de broadcast era una 15.255. Vale, pues la subred 2 sí que va a cambiar porque vamos a utilizar una máscara de subred distinta, ¿vale? Pero antes de pasar a la segunda subred, quisiera más o menos cómo se identifica esta primera subred como notación CIDR. Se identifica así, una 156.21.0.0/20, ¿vale? Porque está utilizando 20 bits en la máscara de subred. Y ahora vamos a pasar directamente a la segunda subred. La segunda subred tenía un requisito de host de 1000 hosts, ¿vale? Entonces necesitamos una cantidad de bits para almacenar 1000 hosts. En este caso vamos a utilizar para la máscara de subred unos, 2 elevado a 10, que nos salen 1024 hosts. Y con la fórmula 2 elevado a n menos 2 nos sale una cantidad de 1022 hosts. Con lo cual ya tenemos más de 1000 direcciones para almacenar todos esos hosts. Entonces, ¿cuál era ese truco tan guapo que quería enseñaros para no tener que romper la cabeza con la máscara de subred? Pues tan sencillo como, recordáis que la dirección IPv4 en binario era de 32 bits, ¿no? Pues vale, vamos a hacer una cosa muy sencilla. Vamos a restar esos 10 bits a los 32 bits. Y nos sale en total unos 22 bits, ¿vale? En la máscara de subred, para la segunda subred tendrá 22 bits. En este caso tendrá una /22. Y la notación en decimal sería una 255.252.0. Ya tenemos la máscara de subred para esa segunda subred y se la vamos a aplicar. Entonces, empezamos con la 16.0 como en la segunda subred. Entonces va a tener una 16.1 que se la vamos a poner a la interfaz FA01 del router 1. Y el último host de esa subred sería aproximadamente una 19.254 y se la vamos a aplicar al PC1 y la dirección de broadcast de esa red sería una 19.255, ¿vale? Pues ya que tenemos el rango de la segunda subred, vamos a ver cómo sería la notación CIDR. Sería en este caso una 156.21.16.0/22. Ya tenemos la notación CIDR para esa segunda subred. Pasemos directamente a la tercera subred. La tercera subred tenía un requisito de host de 480 hosts. Entonces, vamos a ver cuántos bits necesitamos para almacenar esos 480 hosts. Entonces, según parece, vamos a tener que coger un bit más. En este caso, si antes cogíamos unos 10, vamos a coger 9 bits, que en este caso nos da unos 512. Y aplicando la fórmula de 2 elevado a la cantidad de bits menos 2, nos sale unos 510 hosts. Tenemos dirección de sobra. Entonces, ahora tenemos que restarle esos 9 bits a los 32 y nos da como resultado 23 bits. Con lo cual ya tenemos una /23 como prefijo y la notación decimal sería una 255.255.254.0, ¿vale? El rango de la tercera subred empezaría por una 20.0, ¿vale? La 20.1 se le va a asignar a la interfaz FA00 del router 2. Al PC2 se le va a asignar la dirección 21.254 y la dirección de broadcast será una 21.255. Ya tenemos el rango de la tercera subred. En este caso, la notación CIDR quedaría así, una 156.21.20.0/23. Pasamos a la cuarta subred. La cuarta subred tiene la mitad de lo que tenía la subred 3. En este caso tenía unos 480 hosts. La mitad sería unos 240. Entonces, para ello vamos a coger un bit más en la máscara subred, que van a ser ya, digamos, la clase C completa, es decir, 24 bits en la máscara subred. ¿Cómo sabemos que es una /24? Básicamente porque nosotros si cogemos la fórmula 2 elevado a 8 nos sale 256. Si utilizamos la fórmula 2 elevado a 8 menos 2 nos sale unos 254 hosts, con lo cual ya tenemos dirección de sobra para esos 240 hosts.
Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Restamos los 8 bits a los 32 y nos salen los 24 bits. Tenemos ya 24 bits, una clase C completa en la marca de la subred. En este caso, el rango de la cuarta subred queda de la siguiente manera. Tenemos una 22.0 en la dirección de red. La interfaz FA01 del router 2 va a tener una 22.1. El PC3 tendrá una 22.254 y la dirección de broadcast es una 22.255. La notación CDR quedaría así, una 156.21.22.0/24, ¿vale? Antes de pasar a la quinta subred, conviene que tengáis ya en mente cómo funciona el tema de la notación de posición. Si no tenéis ni idea de cómo funciona, podéis echar un vistazo a la notación de posición de la cantidad de hosts que ya vimos en el capítulo 3, seguramente, sí. Pero vamos, si no lo tenéis dominado a estas alturas, lo vais a llevar un poquillo jodido, ¿vale? Entonces vamos a pasar directamente a la quinta subred. La quinta subred tendría una cantidad de hosts que en este caso era la mitad de la subred 4. En este caso teníamos unas 240 y ahora tenemos unas 120 hosts. Vale, pues necesitamos una cantidad de bits para almacenar esos 128 hosts. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Básicamente, pues cogemos un bitmap de la máscara subred. Si antes teníamos una de 24 bits, ahora tenemos 25 bits, que en decimal sería 255.255.255.128/25. Entonces vamos a comprobar el rango de esa subred. Pues la dirección de red de esta quinta subred será una 23.0. La 23.1 se le va a asignar a la interfaz FA00 del router 3. La 23.126 se le va a asignar al PCE4. Y la dirección de broadcast será una 23.127. Pues ya que tenemos ese rango, comprobamos que la notación CIDR es una 156.21.23.0/25. Pasamos a la última subred de las LAN, ¿vale? En este caso tenemos ahora unos 47 hosts. Pues ahora tenemos que coger un bit más, en este caso tenemos ya 64 bits, para almacenar esos 47 hosts. Le restamos los 6 a los 32 y nos sale unos 26 bits, ¿vale? Tenemos una barra 26 ahora y con ello tenemos una máscara de subred 255.255.255.192, ¿vale? Repito de nuevo, si no tenéis dominado lo de la notación de posición de host, lo vais a tener muy complicado. Vamos a ver el rango de esta última subred para las LAN. La dirección de red sería una 23.128. La primera dirección se le va a asignar a la interfaz FA01 del router 3, la 23.129, la 23.190 se le va a asignar al PC5 y la 23.131 es la dirección de broadcast para esa subred. Ahora vamos a pasar directamente a las WAN, que en este caso va a necesitar solamente 2 hosts. Ahora veremos por qué.